Hola, 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 mis chicas y mis chicos. Bienvenidos, bienvenidas a este tutorial tan especial, tan esperado. Estamos trabajando una preciosa muñeca como proyecto número 1 de Navidad. Estamos tejiéndole para esta Navidad varios outfits a Emma. Es un proyecto que hemos iniciado hace varias semanas, donde primero tejimos el cuerpo base, que todos los enlaces de lo que te voy a decir están en la descripción, ¿vale? Picas el nombre, se despliega la caja de información del video y ahí encuentras el enlace de su cuerpo base. También encuentras el enlace del outfit que le tejimos la semana pasada, te va a salir por aquí arriba. Como sugerencia, es un outfit de Navidad precioso, muy hermoso que tejimos para Emma, que quedó espectacular también. Y en este vamos a trabajar, como puedes ver aquí en cámara y en la foto inicial, el outfit de otoño. Un outfit muy lindo, muy especial y que te voy a mostrar a continuación cada una de sus piezas. Vamos a medimos nuestra muñequita Emma y obviamente que Emma en su cuerpo base mide 33 centímetros, pero ya cuando le colocamos prendas, accesorios, a veces nos aumenta un poquito el tamaño por su gorrito, por sus zapatos, por el cabello, bueno, demás, ya ustedes saben, mis chicas. Así que en esta oportunidad con este outfit nos alcanza casi los 38 centímetros por el gorrito, que también es un poquito amplio hacia arriba, entonces nos abarca más espacio. Así que eso nos mide Emma con el outfit de otoño. Recuerda que esa medida no es estándar, no es para todo, porque depende mucho del tamaño bueno, sí, grosor de hilo y de aguja que estés utilizando. ¿Listo? Eso varía de acuerdo al grosor. En mi caso, ya saben que yo tejo con el grosor de 2 milímetros acrílico 100% el macramé y también con una aguja número 3.5 milímetros. En esta oportunidad vamos a intercambiar también con la aguja número 2 milímetros. La vamos a utilizar para realizar esta capita que les voy a mostrar y también para realizar las cadenetas de sus botitas para hacer sus cordones. Solo en esas dos ocasiones utilizaremos la 2 milímetros. Del resto utilizaremos la aguja 3.5. Eso varía también de acuerdo a cómo tú te sientas más cómoda para trabajar. Vamos a tejerle, mis chicas, y espero que ustedes estén tejiendo todos los outfits conmigo, porque vamos a esperar también el patrón en PDF. Tenemos un patrón en PDF que vamos a hacer completito con los 3 outfits. Nos falta un outfit que es la próxima semana, haremos el outfit de verano. Y cuando terminemos este proyecto de Emma y sus outfits, podrán encontrar en mi cuenta Ravelry el patrón completo con todas este montón de prendas de vestir. Vamos a hacer en este tutorial, que está dividido en 2 partes, este gorrito, el vestidito, que es un vestido muy especial porque tiene unas manguitas pomposas, y vamos a hacerle esta capita tan linda, mis chicas, que le da un toque súper lindo al traje. Miren esto, miren esta delicadeza, esta preciosidad, le da un toque súper especial al traje. El vestidito tiene 2 golitas. Necesitamos un botoncito aquí por detrás. Ustedes saben que yo utilizo mucho los botoncitos de perla. Aquí le coloqué un botoncito, no se lo quiero quitar porque ya la acabé de vestir. Y las botitas, mis chicas, las botitas son súper lindas con una lengüita en la parte interna. Lo vamos a aprender a trabajar. Así también trabajamos las botitas para los bebés. Y mis chicas, está dividido el tutorial en 2 partes. La parte 1 vamos a hacer el vestido y las botitas, y la parte 2 vamos a hacer estas 2 prendas o accesorios. Así que arranquemos con el tutorial, sin antes, como siempre, suscríbete, activa la campanita de las notificaciones, sígueme en Instagram, en Facebook. Abajo encuentras los enlaces de mis redes sociales. Por ahí les subo mucho contenido importante del paso a paso y otros truquitos y consejitos para principiantes en mis otras redes, así que por allá las espero. Y cualquier duda en los comentarios, mis chicas, siempre comenten, escriban, y siempre estoy pendiente de los comentarios. Arranquemos. Recuerda que en la descripción también está
Los materiales, se me olvidaba decirles. En gramos, ¿cuánto vas a gastar del amarillo, del verde, del caqui, bueno, del café de los zapatos? Ahí está todo abajito, los gramos de lo que vas a gastar. Antes de empezar, mis chicas, quiero recordarles que pueden ampliar la imagen con sus deditos si están en el celular, o también pueden modificar la velocidad del video ajustándola a velocidad más rápida o velocidad mucho más lenta, para que lo tengas presente en todos los tutoriales que encuentres en YouTube. Vamos a trabajar primeramente los zapatos, las botitas, comenzando por la suela. Vamos a trabajar la suela en un tono café oscuro. He trabajado 7 cadenas al aire y ahora voy a hacer desde la segunda cadena punto bajo. 1, 2, 3, 4, 5. En el último punto, en la última cadenita, voy a hacer un aumento triple, o sea que voy a hacer ahí 3 puntos. Y ahora por la parte baja de las cadenas vamos a trabajar 4 puntos. 1, voy a ir escondiendo la hebra, 2, 3, 4. Y en la última cadenita voy a hacer un aumento. Así hemos terminado la ronda número 1 con 14 puntos. Pasamos a la ronda 2. En la ronda 2 comenzaremos trabajando un aumento. Luego hacemos 4 puntos. Y ahora vamos a hacer 3 aumentos. Mi primer aumento, segundo aumento y tercer aumento. Ahora voy a trabajar 4 puntos. Y voy a terminar con 2 aumentos. Tenemos en total en la ronda 2 20 puntos. Vamos ahora a trabajar la ronda número 3. En la ronda 3 voy a comenzar con una secuencia de un punto y un aumento. Luego trabajo 4 puntos. 2, 3, 4. Y voy a hacer la secuencia de esta ronda por 3 repeticiones. Un punto, un aumento, un punto, un aumento, un punto y un aumento. 3 repeticiones. Hago ahora 4 puntos. Y termino con 2 secuencias o 2 repeticiones de la secuencia de un punto y un aumento. Termino la ronda 3 con 26 puntos. Para la ronda número 4 vas a hacer lo siguiente. Vas a hacer comenzando 2 puntos y un aumento. Luego vas a hacer 4 puntos y luego hacemos 3 repeticiones de 2 puntos y un aumento. 4 puntos nuevamente y terminamos con 2 repeticiones de 2 puntos y un aumento. En total en la ronda 4 te van a quedar 32 puntos. Cuando ya has terminado, vamos a trabajar la ronda número 5 realizando solo punto deslizado. Solo vamos a hacer por toda la ronda puntos deslizados o puntos rasos hasta que termines.
Esa sería la suela de nuestra bota o nuestro zapato. Cuando ya llegues a terminar la ronda de punto deslizado, vamos a tomar el tono que estamos trabajando, que vas a escoger para la bota. En mi caso he escogido este tono que es como, no es un café oscuro, sino un café un poquito más claro, que es el que escogí. Y vamos a tomar la hebra trasera del primer punto y ahí vamos a enhebrar. Vamos a ir escondiendo esas hebras y vamos a trabajar los mismos 32 puntos que tenemos, pero tomando la hebra trasera de los puntos anteriores. No vamos a tomar la hebra de los puntos deslizados. Los puntos deslizados los vamos a dejar tal cual. Solo vamos a tomar la hebra trasera del punto bajo que tenemos de la ronda anterior a la de los puntos deslizados. Y vamos a ir trabajando, vamos a contar los 32 puntos hasta terminar. Esta es la única ronda que vamos a trabajar por la hebra trasera. Las demás van a ser por hebra completa, introduciendo en el punto completo. Vamos a trabajar, esta es la ronda número 6, vamos a trabajar la ronda 7 y la ronda 8 con esos mismos 32 puntos. Teniendo presente pues ya en la 7 y en la 8 tomar todo el punto normal. Al terminar, mi chica, la ronda 7 y la ronda 8, pasamos a la ronda 9 donde vamos a hacer unas disminuciones. Comenzaremos trabajando 8 puntos. 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Luego vamos a realizar 6 disminuciones, pero de punto media vareta. Así que vamos a tomar hebra antes de realizar las disminuciones. Vamos a hacer 6. 1, tomando hebra antes de iniciarla. 2, bien ajustaditas. 3, 4 y así hasta obtener 6 disminuciones. 5 y esta última 6. Luego terminaremos la ronda en punto bajo, los 12 puntos que nos restan. En total vamos a tener 26 puntos. Vamos a trabajar la ronda número 10 con esos mismos 26 puntos. Vas a cortar la hebra, se va a ver así nuestro zapatito, cortamos la hebra y vamos a contar, donde terminamos, vamos a contar 9 puntos. 3, 6, 7, 8, 9. En el punto número 9 vamos a enhebrar tomando la hebra trasera del punto 9. Y ahí vamos a comenzar a hacer la aleta de nuestro zapato. Ahí en esa hebra trasera hacemos un punto. Vamos a tejer 8 puntos en total, ya hicimos el primero. Vamos a hacer los 6 siguientes tomando todo el punto. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y ahí ya tengo mis 6 puntos tomando todo el punto. El siguiente punto, que sería el punto 8, lo voy a hacer como hice el primero, tomando la hebra trasera. Listo, ya tengo mis 8 puntos, voy a cortar esta hebra. Ya tengo mis 8 puntos y voy a trabajar 7 filas con esos mismos 8 puntos, subiendo con una cadena cada una de las filas. Giro el trabajo y voy a tejer esos mismos 8 puntos. Esta sería mi fila número 2. Vamos a trabajar 7 en total.
Cuando termine cada una de las filas, subo con una cadena y giro el trabajo. Voy a hacer la fila número 3. Cuando ya tengas las 7 filas, vamos a cortar la hebra. Y ahora vamos a empezar a trabajar la parte de los laterales, el lateral de nuestra bota. Aquí en el último punto que tejimos, donde cogimos solo la hebra trasera en la primera fila de la aletita, ahí vamos a tomar la hebra delantera que nos ha quedado de ese punto y ahí es donde vamos a comenzar nuestra primera fila de la parte lateral. Ahí vamos a hacer nuestro primer punto. Y vamos a continuar por todo el lateral, por todo alrededor, trabajando punto bajo, tomando todo el punto normal. Vamos a ir así por todo el lateral del zapato, escondiendo la hebra. También vamos a esconder la hebra con la que cortamos en la parte del talón, de la parte de atrás. También la vamos a esconder. Aquí llegué a la parte donde cortamos al inicio, entonces voy a esconder esa hebra en el tejido hasta llegar, vamos a llegar al otro lateral, justo donde iniciamos la aleta. Entonces aquí estoy escondiendo esta hebra y ya estoy por llegar a ese punto donde también tomamos solo la hebra de trasera y nos queda la delantera, míralo. Entonces aquí voy a tomar la hebra delantera y voy a hacer un punto allí. Voy a mostrarte cómo vamos. Vamos así, vamos a ir de un extremo al otro. Esto también lo vamos a trabajar en filas. Subimos con una cadena y giramos. Vamos a hacer 7 filas igual como hicimos 7 filas en la aleta. Entonces subimos con una cadena, tenemos 26 puntos en total y los vamos a trabajar los mismos 26 puntos por las 7 filas. Vamos a hacerlo hasta llegar al otro extremo y así vamos girando hasta completar 7 filas. Así va a quedar nuestra botita. Y debemos con la aguja lanera esconder estas hebras. Ya corté la hebra al terminar la fila número 7 de los laterales. Vamos a esconderla y vamos a tejer ahora una cadenetita del mismo color de la suela para trabajar sus cordones. Tejeremos 80 cadenas al aire y cortamos. Vamos con la aguja. Yo he tejido las 80 cadenas con la aguja número 2 milímetros para que quedaran mucho más ajustaditas y apretadas. Y vamos con la aguja a introducir entre los puntos que tenemos en los laterales y intercalar cruzando como nuestros zapatos para que nos quede de la siguiente manera. Aquí yo ya tengo la otra botita, recuerda que debes realizarla exactamente igual, nuestras dos botitas. Aquí tengo la otra botita donde crucé. Como pueden ver, la aleta interna queda aquí y las laterales, por los laterales cruzamos el cordón, ¿listo? O cruzamos la tira de cadenas. La idea es que en la parte de arriba, en las esquinas de las aletas, nos queden unos cuantos cordoncitos o cadenas por fuera, ¿listo? Esto cómo lo logramos, mis chicas. Yo sé que les va a sobrar cadenas porque hicimos una tira bastante larga para manejar muy fácil la pasada entre los puntos. Ya cuando hayas terminado de entrelazar los cordones o pasar las cadenas, cortamos, hacemos un nudo. Yo dejé como 1 centímetro, hacemos un nudo en cada lado y cortamos. Al cortar la cadena sobrante ya podemos jalar un poquito y el nudo hace que no se nos suelten las cadenas. Así nos quedan las botitas. Espero que te hayan quedado igual, mis chicas. La pasada del cordón es exactamente muy fácil, exactamente igual a como nosotros lo hacemos en nuestros propios zapatos. Vamos a dejar a un lado los zapatitos y vamos a pasar a realizar el vestido. Para continuar con el vestido vas a escoger un tono mostaza. Yo he escogido este amarillo.
es un tono amarillo mostaza o un amarillo quemadito. Y vamos a trabajar 36 cadenas al aire. Desde la segunda cadena nos vamos a devolver realizando 35 puntos media vareta. Vamos a hacer el vestidito en media vareta, ¿listo? Vamos a trabajarlo en punto bajo alto o media vareta. Vamos a trabajar toda esta fila hasta terminar la tira de cadenas. Para la fila número 2 subimos con una cadena, giramos el trabajo y hacemos el primer punto. Luego vamos a hacer el ojal para nuestro botón, así que vamos a hacer una cadena y vamos a saltarnos un puntito y en el siguiente continuaremos. Ya nos queda ahí el ojalcito para introducir nuestro botón, que posteriormente al finalizar del vestido lo coseremos. Vamos a trabajar la fila 2 con los mismos puntos, trabajando 35 puntos. Y vamos a trabajar en la fila número 3 un patrón de 3 puntos y un aumento. En el huequito donde hicimos el ojal, ahí también vamos a hacer, en ese huequito tenemos una cadena, ahí haremos un punto. Entonces, en la siguiente fila haremos el patrón de 3 puntos y un aumento. Al terminar esa fila te quedarán 43 puntos. Vamos a trabajar la fila número 4 con esos mismos 43 puntos. Vamos a tejer una fila 4 tejiendo punto sobre punto ya sin aumentos. Ahora en la fila número 5 vamos a trabajar la parte de las mangas, dejar el espacio para trabajar posteriormente las mangas. Así que giramos y vamos a tejer primeramente 7 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Recuerda que te dije al inicio del vestido que todo lo íbamos a trabajar en punto media vareta. Ahora vamos a saltarnos 8 puntos y realizar 8 cadenas. Y en el punto 9, continuamos. Vamos a hacer desde el punto 9, 13 puntos. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13 puntos. Volvemos a repetir, tejemos 8 cadenas y saltamos 8 puntos. Y en el punto número 9 continuamos. Y terminamos tejiendo 7 puntos. 3, 4, 5, 6 y 7. En esta fila tenemos los mismos 43 puntos si contamos las cadenas. ¿Listo? Así nos quedaría la abertura para nuestras mangas. Pasaremos a la fila número 6. En la fila número 6 vamos a trabajar punto sobre punto. Vamos a tejer los mismos 43 puntos que tenemos. Y quiero mostrarte encima de las cadenas cómo lo vamos a trabajar. No vamos a introducir la aguja dentro de nuestra abertura o nuestro agujero, sino que vamos a tomar cadena por cadena.
Así que vamos a introducir en cada una de las cadenitas para trabajar los 8 puntos en las 8 cadenas, para que la hebra que nos queda de las cadenitas nos sirva y de allí podamos agarrarnos para trabajar las mangas cuando las estemos tejiendo. En esta fila número 6 trabajamos los mismos 43 puntos. Trabajaremos también la fila número 7 con los mismos 43 puntos. De esta forma se va a ver la parte superior. Vamos ahora a trabajar la fila número 8 tejiendo el mismo patrón que tejimos de aumentos. 3 puntos, 1, 2, 3 y un aumento. Así vamos a tejer hasta el final hasta obtener 53 puntos. 3 puntos y un aumento. Al terminar esa fila, mis chicas, vamos a pasar a la ronda 9. Vamos a unir haciendo punto deslizado en el primer punto de la ronda para que ya nos quede en rondas y no en filas y poder trabajar de ahora en adelante en rondas. Así que a partir de ahora vamos a trabajar en rondas. Ya nos quedó la abertura para cerrar con el botoncito posteriormente y vamos ahora a trabajar los mismos 53 puntos que tenemos en las rondas desde la ronda número 9. Ya no vamos a hacer más aumentos. Así que esta ronda 9 es la primera de las que vamos a trabajar para darle largo a nuestro vestido. Ya lo que necesitamos es llegar hasta el largo deseado. Ya te indico cuántas rondas vamos a trabajar desde la ronda 9. Vamos a tejer desde la ronda número 9 hasta la ronda 16. Tejeremos 8 rondas. ¿Listo, mis chicas? Cortamos la hebra y vamos a introducir para hacer las capitas bajas o las onditas de la parte baja del vestido. He tomado este tono que es como un tono mostaza, es un poco más fuerte o más oscuro que el que trabajé en el vestido inicialmente. Así que vamos a trabajar esta parte tomando solo la hebra trasera de los puntos. Voy a enhebrar en el primer punto tomando la hebra trasera y realizo 3 cadenas al aire. Voy a esconder estas hebras y toda esta ronda la voy a trabajar tomando hebra trasera y voy a trabajar punto alto o pilar. Voy a hacer los mismos 53 puntos que ya tengo, pero todo en punto alto. Tomando la hebra trasera, recuérdalo. De esta forma, todo en punto alto. Cuando ya tengas toda la ronda, vas a trabajar ya tomando todo el punto en la siguiente ronda, que sería la ronda 18. Vamos a hacer aumentos triples de punto alto. ¿Qué quiere decir aumento triple? Es que en cada punto vamos a hacer 3 puntos. No vamos a hacer aumento de 2, sino de 3. Haremos 3 puntos en cada punto. Nos van a quedar un total de 159 puntos. Y recuerda que lo hacemos en punto alto. Al terminar esa ronda, mira cómo se va a ver de precioso nuestro golita, nuestras ondas. Y mis chicas, vamos a trabajar una ondita más de otro tono. Yo lo voy a hacer de este tono como un verde oliva, que es el que utilicé también para el outfit de Navidad. Y vamos a trabajar tomando la hebra delantera que nos ha quedado en la última ronda de amarillo que trabajé. En esta ronda nos vamos a devolver aquí y aquí es donde vamos a dar inicio a enhebrar y vamos a trabajar 3 cadenas y en el mismo lugar vamos a hacer aumento triple de punto alto como lo hicimos en la última ronda ahorita. Entonces vamos a hacer aumentos triples por toda la ronda de punto alto, 3 puntos en el mismo lugar. Y
al terminar tendremos 159 puntos, como nos quedó en la última ronda de mostaza. Así vamos a hacer todo este bordito y solamente vamos a hacer esta ronda de ese tono. Terminada esa ronda, mi chica, se va a ver así nuestras onditas muy bellas, y vamos a dejar estas hebritas para esconder con la aguja lanera. Vamos a realizar ahora, para terminar el vestido, la parte de las mangas. La parte de las mangas siempre la vamos a iniciar en las cadenas inferiores. Listo, enhebramos desde esta esquina y comenzamos a trabajar por las cadenas inferiores. Recuerda que debemos hacer las mangas, las dos exactamente iguales, así que vamos a realizar una y tú realizas la segunda exactamente igual. Vamos a enhebrar nuestro hilo en la parte baja de nuestros puntos o nuestras cadenas. Abajo tenemos 8 puntos. Esta parte la vamos a hacer también en punto media vareta, la manga. Trabajaremos primero los 8 puntos que tenemos abajo. 1, 2, estoy escondiendo de una vez la hebra. 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Cuando llegamos a la esquina vamos a realizar 2 puntos, uno en el lateral y otro en la abertura que tenemos del punto donde nos introducimos el primero que hicimos ahí. 2 puntos por el lateral y continuamos trabajando por los puntos o lo que tenemos en la parte de arriba. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Y volvemos a hacer 2 puntos por el lateral o por esta esquina. 1 y por el lateral del punto 2. En total, al cerrar esta ronda número 1, vamos a tener 20 puntos. Vamos a trabajar la ronda 2 con esos mismos 20 puntos, así que no vamos a hacer aumentos, solo vamos a hacer los mismos puntos, los mismos puntos que ya tenemos. ¿Listo? Que son 20 puntos. Vamos a ir dando la vueltita con mucho, acomodando con mucho cuidado y paciencia, y te voy a dar las indicaciones de las demás. En la ronda 3 vas a trabajar el patrón de 3 puntos, un aumento. Repitiéndolo hasta el final te van a quedar en total 25 puntos. En la ronda 4 de la manga vamos a repetir esos mismos 25 puntos, no vamos a hacer aumentos. Y en la ronda 5 vamos a hacer 4 puntos y un aumento como patrón. Lo repetimos hasta el final y te quedan 30 puntos en la ronda 5. Así que la ronda 6, 7 y 8, 3 rondas, hasta la 8 vamos a hacer de esos mismos 30 puntos. 3 rondas de 30 puntos. Y nos vemos cuando vayamos a iniciar la ronda número 9. Cuando hayas terminado todas estas rondas, vamos a hacer unas cuantas rondas finales en punto bajo. Vamos a trabajar la ronda número 9 realizando punto bajo y disminución en todos los puntos. En total vamos a hacer 15 disminuciones y nos quedarán obviamente 15 puntos. Así que vamos a trabajar en punto bajo esta ronda, mira, así haciendo solo disminuciones. Y vamos a hacer la ronda 10, 11 y 12, 3 rondas hasta la ronda 12 de punto bajo, de estos mismos 15 puntos que nos van a quedar acá. Así que vamos a trabajar desde la ronda 10 hasta la ronda 12 en punto bajo, 15 puntos en cada ronda.
Ya estoy llegando al final de las disminuciones para trabajar esas 3 ronditas. Ya te muestro cómo nos quedó en la otra manga. Aquí me faltarían esas 3 rondas, pero mira cómo nos queda aquí en la otra manga. Nos quedan esas últimas 3 ronditas, 10, 11 y 12 de punto bajo, y así nos quedaría la manga. Trabajas la otra exactamente igual para que nos queden las dos mangas igualitas, y ahí terminaríamos para que podamos esconder hebras y podamos poner el botoncito en la parte de atrás. Ya trabajamos entonces en esta parte 1 lo que son sus botitas, que quedaron espectacularmente lindas, su vestidito, y vamos a pasar a la parte 2 donde vamos a trabajar los demás accesorios. Listo, vamos a hacer un gorrito y vamos a trabajar los demás accesorios. Así que vamos a dejar hasta acá la parte 1. Aquí en la descripción del video encuentras el link de la parte 2 o te sale a continuación también. Vamos entonces para allá y espero que te esté gustando. Escondamos las hebras y comenzamos en la parte 2.